Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a una clase del módulo de herramientas de lógica computacional. Ahora veremos algo sobre operaciones entre conjuntos. En la clase pasada habíamos hablado de las primeras nociones, de cómo se describe un conjunto por extensión o por comprensión, de los primeros axiomas de extensionalidad, de contenencia, de pertenencia y algunas consideraciones básicas de conjuntos. Ahora necesitamos involucrar las operaciones y a partir de ello tenemos material suficiente para demostrar teoremas, que será el tema de parte de esta clase y de la siguiente. Pues bien, es importante mencionar que este tema lo han visto alguna vez y por eso la figura que traeré a colación es una figura en la presentación que ustedes han visto en algún momento. Entonces pasemos a la presentación. Si nosotros vemos acá este dibujo un poquito horrible, pero notemos algo, y es algo que pasaba en los conjuntos. Olvidémonos un poquito del lado derecho y veamos solo del lado derecho y solo veamos el lado. O sea, olvidémonos un poquito de esto, voy a hacer así, y veamos el lado izquierdo. Existía una forma de representar a los conjuntos que se conocía como los diagramas de Venn, una forma de representar conjuntos como regiones cerradas, y la idea es que pueden tener alguna intersección y por eso hay un pedazo que puede ser común a ambos, y todos están dentro de un posible conjunto universal que voy a llamar acá como U. La noción de conjunto universal no siempre existe, o lo que quiero decir con eso es que dependiendo del contexto uno habla de un conjunto universal o no. Si a mí me preguntan, por ejemplo, tengo el conjunto de los números impares y me dicen cuáles hacen falta, yo digo los pares, digo un momento, depende del universo. Si el universo son todos los números naturales, pues lo que hace falta para completar a los números impares son los números pares. Pero si el universo son los números reales, no solo incluye a los fuera de los impares están los pares, pero también están los números que no son enteros. Por ejemplo, 3.5 no es impar, así que estaría al otro lado. Así que la noción de universo es muy importante para establecer sobre qué estoy trabajando, y cuando yo hable de operaciones como complemento, por ejemplo, tengo claro cuál es el complemento. Bien, volvamos a la presentación. Entonces, demos un ejemplo acá. Tengo dos conjuntos, 1, 2, 5, B, 2, 3, 4, y un supuesto conjunto universal que puede no existir, imaginemos que acá lo hay, y ahora mencionemos las operaciones. ¿Qué pasa si los unimos? Entonces nosotros aprendimos, entonces voy a mencionar acá, ¿qué pasa si nosotros escribimos acá, por ejemplo, A unión B? Esta U representa la unión. ¿Y qué aprendemos nosotros de la unión en el colegio? Que la unión involucra a los elementos que están en uno de los dos o están en ambos. O sea, están en por lo menos uno de los dos. Así que la unión de estos dos conjuntos es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, si ustedes se fijan. La intersección es esta notación. Olvídense un poquito del lado izquierdo, lo vamos a recuperar ahora. La intersección nosotros aprendíamos en el colegio que involucraba a aquellos elementos que estaban en los dos conjuntos. En este caso únicamente el 2 cumple esto. Así que esta es la intersección. La diferencia si yo digo A menos B, comentario, hay otros libros que escriben A menos B con este simbolito, un backslash, en lugar de un signo menos, así que nos adaptamos según las circunstancias.
A menos B, ¿qué es? A menos B son los elementos que están en A y no están en B. Entonces recordarán algo que era diagramas de Venn. Si nosotros sombreamos esta región sombreada justamente corresponde a menos B. Elementos en A y no en B. ¿Quiénes están acá? Pues si ustedes se fijan son el 1 y el 5, porque el 2 sí está en B. Noten que la diferencia no es una operación simétrica, porque A menos B no es lo mismo que B menos A. Fíjense que B menos A es el conjunto 3, 4. Así que no es simétrica. La diferencia simétrica, tal vez esta sea una operación que no todos han escuchado. La diferencia simétrica, y se nota por este triangulito, referencia a quiénes. A los elementos que están en la unión de los dos conjuntos, pero no están en la intersección. Esto en un diagrama de Venn corresponde a juntar estas dos medias lunas. O sea, ahorita haremos un diagrama para este. Están en la unión y no en la intersección, o sea, todos menos el 2. 1, 2, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Entonces, ahora el complemento. El complemento de un conjunto son todos los que no están en ese conjunto. Obviamente cuando digo todos los que no están, depende de que haya definido yo como conjunto universal. Si el conjunto universal yo lo defino, de acuerdo a eso definiré cómo es el complemento. El tamaño de un conjunto pues es cuántos elementos tiene el conjunto. Esas son básicamente las operaciones. Ahora pues esto tiene axiomas y esta es la parte izquierda ahora sí, axiomas. Los axiomas básicos, ¿cuáles son? Permítame, voy a borrar esto. Básicamente los primeros axiomas de conjuntos son: ¿qué significa que un elemento pertenezca a la unión de dos conjuntos? Ya lo dijimos. Esto es equivalente a decir que está en el primer conjunto o está en el segundo. Y por eso pusimos acá X pertenece a o X pertenece a B. Ese es conocido como el axioma de la unión. ¿Qué significa que un elemento esté en la intersección? Que pertenezca al primero y pertenezca al segundo. Completemos esto. ¿Qué significa que un elemento pertenezca a la diferencia? Significa que está en el primer conjunto y no es cierto que X está en el segundo conjunto. ¿Sí observan? ¿Y qué significa que alguien esté en la diferencia simétrica? Fíjense que según lo que dijimos antes, significa que X pertenece a la unión de los dos conjuntos y no es cierto, entonces la negación, que X pertenece a la intersección. ¿Y el tamaño qué es? Veamos, el axioma de tamaño ¿qué es? En notación de cuantificadores, el tamaño de un conjunto es simplemente, una forma muy ingeniosa de hacerlo es simplemente sumar 1, entonces voy a hacer una sumatoria, notación de cuantificadores, defino mi variable cuantificada, ¿qué hago yo? Sumo 1 cada vez que vea un elemento en el conjunto. Así que este podría verse como el tamaño de un conjunto. Ese sería el axioma de tamaño. ¿Y qué significa que alguien esté en el complemento de un conjunto? Simplemente que X no esté en el conjunto. O sea, que X está en el complemento significa X no pertenece, o sea, no es cierto que X pertenece al conjunto. La negación. Es importante mencionar que en el libro hay dos notaciones distintas para complemento y en los libros en general a veces se maneja a complemento para decir complemento, mientras que otros libros manejan un apóstrofe a para también decir complemento. Así que hay dos notaciones distintas y debemos ser capaces de adaptarnos según el libro que estemos usando, dado que no es una notación universal. Bien, con estas notaciones ya podemos hacer algo, ya podemos intentar demostrar teoremas.
Póngale mucho cuidado a esta. De pronto pueden parar un poco la grabación y reflexionar un poquito sobre esta, que es algo un poquito truculento, pero es muy ingenioso. Tamaño lo puedo ver así. Busco los elementos del conjunto, variable cuantificada, busco los elementos del conjunto y cada vez que vea un elemento del conjunto, sumo 1. Entonces, notación de sumatoria. Bien. Entonces, ensayemos demostrar teoremas sabiendo esto. De pronto, alguno lo podemos dejar como ejercicio. Primero, el tamaño del conjunto vacío es igual a 0. Entonces, volvamos acá. ¿Cuál es el axioma del vacío? Recordemos el axioma del conjunto vacío. Dijimos algo del conjunto vacío antes, y esto está en el libro. ¿Qué significa que alguien pertenezca al conjunto vacío? Pues esto es equivalente a false, porque nadie pertenece al conjunto vacío. Así que esta sería una forma de escribir el conjunto vacío. Así que, volvamos. Hagamos la demostración de ese teorema. El teorema que decía acá, el tamaño del conjunto vacío es igual a 0. Pues, demostración del teorema. Pues simplemente, tamaño del conjunto vacío, estas barritas de valor absoluto hacen referencia a tamaño. Ahora que he de mencionar también que existe otra notación de tamaño que usan algunos libros, que es con el signo numeral. Esto también denota tamaño de A. Cualquiera de las dos. Pero bien, volvamos. Tamaño del conjunto vacío es igual a ¿quién? Por definición de tamaño, usa la notación tradicional, esto es igual a la sumatoria de los x, tales que x pertenece a vacío, 1. Pero ahora, por axioma de conjunto vacío, dado que nadie pertenece al conjunto vacío, esto ya habíamos visto que esto es false. Pero ahora, ¿se acuerdan ustedes que hay un axioma que habla del conjunto vacío? Repasamos notación de cuantificadores. Ese axioma del rango vacío que decía que cuando tengo una expresión cuantificada y el rango es vacío, axioma rango vacío, ¿cuál es el valor de la expresión? Es justamente la identidad de la operación que estoy involucrando. La operación que estoy involucrando es la suma. ¿Y cuál es la identidad de la suma? El 0. Identidad de la suma. Suma. Y ya. Fíjense que hemos demostrado que el tamaño del conjunto vacío es 0. Fue algo sencillo, pero ese pequeño paso implicó recordar algo básico de cuantificadores. Y así son estos teoremas. Un segundo teoremita básico es el principio de doble contenencia. ¿Qué dice el principio de doble contenencia? Que decir que dos conjuntos son iguales, fíjense, hagamos un dibujo de esa situación. Si yo digo A contenido en B, en términos de un diagrama, esto luciría así. A está dentro de B, ¿sí? Si yo digo B está contenido en A, esto luciría así. Recuerden que con el simbolito acá cabe la posibilidad de la igualdad, que los dos círculos sean iguales. Ahora, ¿qué pasaría si A está contenido en B y B está contenido en A? Pues la única forma que estas dos figuras simultáneamente tengan sentido es realmente que coincidan, que sean el mismo A y B. Ese es el principio de doble contenencia. Que A esté contenido en B es idéntico a decir que A esté contenido en B y que B esté contenido en A. Y ese principio constituye un método de demostración por sí que se aborda en el libro. Y hay ejemplos en el libro. Pero brevemente hagamos esta demostración. No sé cuánto tiempo tenemos, pero creo que alcanzamos a hacerla. Entonces, hagamos la demostración del principio de doble contenencia.
Entonces acá A contenido en B y B contenido en A es igual a ¿qué? Nosotros ya habíamos hablado de un axioma de contenencia antes. ¿Y qué decía ese axioma de contenencia? Decía que A contenido en B era esto, para todo X, tal que X pertenece a A, se cumple, el dos puntos, se cumple que X pertenece a B, y esto decía para todo X, tal que X pertenece a B, dos puntos, significa que X pertenece a A. Bien, pero ahora, fíjense algo, y es, voy a usar acá el axioma de comercio, el axioma de comercio, que nosotros también llamamos, ese nombre comercio había mencionado un poco sobre la inconveniencia de ese nombre, pero recordemos, tal vez si lo escribo acá, recuerdan de qué axioma estoy hablando, que cuando yo tengo para todo X, P, Q, es lo mismo que decir para todo X, P implica Q, así, básicamente esto. Entonces, mencionando esto de acá, hagamos referencia, esto queda para todo X, X pertenece a, implica X pertenece a B, y para todo X, sin ninguna restricción en el rango, X pertenece a B, implica que X pertenece a A. Bien, esto con práctica, digamos que estos son ejemplos y modelos para que el estudiante pueda hacer sus propias demostraciones. Ahora recordemos que acá hay un axioma de distributividad. Que nosotros habíamos visto, y es que dado que acá el rango es el mismo para los dos y la variable cuantificada es la misma, podemos meter estos dos, y esta operación y es la misma operación del para todo. Recuerden que el para todo, este simbolito es el mismo símbolo de la conjunción, es solo una notación. Dado que es la misma operación, podemos usar el axioma de distributividad y meter esto en una sola cuantificación. El rango se mantiene igual y estos se juntan con un i. X pertenece a B y X pertenece a B implica X pertenece a A. Y ahora recordemos un teoremita de cálculo proposicional, que es casualmente el teorema de doble implicación, que nosotros mencionamos en la semana de métodos de demostración y en cálculo proposicional. Recordemos, P equivalente a Q es lo mismo que decir P implica Q y Q implica P. Así que esto que está escrito al lado derecho se puede escribir como para todo X, X pertenece a A equivalente a X pertenece a B. ¿Observan? Pero ahora, que X pertenece a equivalente a X pertenece a B, ¿esto que está escrito acá qué es? Fíjense que eso era el axioma de extensionalidad que vimos en la clase pasada. O sea que esto por axioma de extensionalidad es igual a decir es equivalente a decir A igual a B, o sea que hemos demostrado el teorema de doble contenencia. Para finalizar, hemos de mencionar algo, y es, esta demostración refleja algo muy importante, y es que una demostración de teoría de conjuntos puede involucrar, recordar axiomas y teoremas de cálculo proposicional, como este de acá, axiomas y teoremas de cálculo de predicados, notación de cuantificadores. Es una buena forma de repasar todo el tema del curso. Y por eso es una buena forma de cerrarlo, y por eso la última semana del curso trata de teoría de conjuntos. Vamos a ver otros ejemplos de demostraciones sobre operaciones de conjuntos en la próxima clase. Así que nos vemos en esa clase. Muchas gracias.